qué es hombre y qué es bestia en el trabajo. Está escrito en el Zohar: los brotes aparecen en la tierra. Esto significa que cuando el Creador creó el mundo, Él colocó en la tierra todo el poder que merece. Todo estaba en la tierra, pero no dio fruto hasta que el hombre fue creado. Cuando el hombre fue creado, todo apareció en el mundo y la tierra reveló sus frutos. Del mismo modo, el cielo no dotó a la tierra de fuerza hasta que vino el hombre. Y los cielos se detuvieron y no llovieron sobre la tierra, ya que el hombre estaba ausente. Cuando apareció el hombre, los brotes aparecieron inmediatamente en la tierra. Deberíamos entender lo que esto nos enseña. Deberíamos saber que el propósito de la creación se debió a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Sin embargo, para sacar a la luz la perfección de sus obras, hubo un zimzum, restricción, y un ocultamiento, donde el bien no se revela a los seres creados antes de que sean recompensados con trabajar por el bien del Creador. De lo contrario, está el asunto de la vergüenza, debido a la disparidad de forma en las vasijas de recepción de los seres creados. Por lo tanto, una persona no puede recibir el propósito de la creación, la cual es el deleite y el placer, debido a la vergüenza. Esto se llama separación y lejanía del Creador. Es decir, debemos entender el asunto del pan de la vergüenza y la separación del Creador, hasta tal punto que esta disparidad de forma lo convierte en los malvados, en sus vidas son llamados muertos. Por lo tanto, el trabajo del hombre emerge del estado bestial y adquiere la cualidad del hombre. Es como dijeron nuestros sabios. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: eres mi oveja, la oveja de mi pasto, eres hombre. Te llamas hombre y los adoradores de ídolos no se llaman hombre. Ya explicamos la importancia del hombre. De las naciones del mundo no se llaman hombre. Es como dijeron nuestros sabios, al final todo se escucha. Teme a Dios y observa sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. ¿Qué es porque esto es todo el hombre? Rabbi Elazar dijo: todo el mundo fue creado solo para esto. En otras palabras, el que teme a Dios se llama hombre, y el que no teme a Dios significa que es una bestia y no un hombre. Por lo tanto, se deduce que antes de que una persona sea recompensada con temer a Dios, como hacer todo por el bien del Creador, todavía no se lo considera un ser humano, sino una bestia. En otras palabras, todo lo que hacen es solo por su propio bien, como las bestias. Y dado que había zimzum y ocultamiento sobre el deseo de recibir para uno mismo, aunque por su parte el deleite y el placer ya están revelados en Kedushá, santidad. Como existe una equivalencia de forma allí entre la luz y el kli, vasija, los inferiores que fueron creados todavía no tienen la cualidad del hombre. Como está escrito, el hombre nace como un asno salvaje. De ello se deduce que se coloca debajo del zimzum y el ocultamiento, donde no hay revelación de la luz.
Por lo tanto, aunque todo el deleite y el placer en el propósito de la creación ha surgido y revelado por el Creador, todo está oculto a los inferiores. No ven placer ni deleite, sino solo una pequeña luz de Kedushá que cayó en las klipot, cáscaras, y en esto se sustenta todo el mundo corporal. Con esto podemos interpretar lo que preguntamos sobre la interpretación del Zohar. Sobre el verso, los brotes aparecen en la tierra. Cuando el Creador creó el mundo, colocó en la tierra todo el poder que merece. Todo estaba en la tierra, pero no dio fruto hasta que el hombre fue creado. Debemos interpretar que, aunque desde la perspectiva del Creador todo ha surgido, pero todos estaban bajo el sinsun y la ocultación, lo que significa que no había nadie que pudiera disfrutarlo, ya que la ocultación bloqueaba todo y no veían que había deleite y placer en el mundo. Cuando se creó el hombre, todo apareció en el mundo y la tierra reveló sus frutos. Eso significa que una vez que una persona adquiere la cualidad de hombre cuando tiene temor a Dios, lo que significa que todo lo que hace es por el bien del Creador, se le quita el ocultamiento y ve todos los frutos que hay en el mundo, los cuales no veía antes de adquirir la cualidad de hombre. Cuando dice de manera similar, el cielo no dotó a la tierra de fuerza hasta que vino el hombre, significa que antes de que uno no sea recompensado con la cualidad del hombre, una persona no puede tener fe permanente en que se le otorgan poderes en la tierra. Es decir, desde arriba se dan poderes abajo a los seres creados para que puedan ascender en los peldaños de la santidad. Pero después, cuando es recompensado con la cualidad del hombre, ve que todo lo que existe en la tierra, en los inferiores, viene de arriba, y luego no necesita creer esto ya que lo logra. Esto se considera como cuando viene la cualidad del hombre. Todo se revela en el mundo. Esto significa que todo lo que se ha renovado ahora existía también antes, excepto que la persona no veía esto. Este es el significado de las palabras: y los cielos se detuvieron y no llovieron sobre la tierra, ya que el hombre estaba ausente. Es decir, antes de que se revelara la cualidad del hombre, la criatura diría que estaba orando al Creador cada vez, pero que no se le respondía desde arriba. Esto se llama y el cielo se detuvo y no llovió, lo que significa no recibió nada por sus oraciones. La razón por la que no pudo ver si se le respondía es que todavía no tenía la cualidad del hombre. Por lo tanto, todo estaba oculto para él y solo podía creer que el Creador escuchaba la oración de cada boca. Pero después, cuando apareció el hombre, rápidamente los brotes aparecieron en la tierra. En otras palabras, todas las cosas que hasta ahora estaban ocultas se hicieron visibles. Cuando llegó la cualidad del hombre, todo apareció. Es decir, entonces vemos que el deleite y el placer que estaban en el propósito de la creación se han revelado en el mundo. Por esta razón, uno debe tener cuidado de no escapar de la campaña y decir que el Creador no quiere ayudarlo, ya que ve que le ha pedido muchas veces que lo ayude y piensa que no lo están mirando desde arriba.
Sin embargo, ya sea que esté orando o no, todo es lo mismo, inmutable. Por lo tanto, no ve nada que lo ayude. En cambio, él ve que es como un cli vacío que no tiene nada. Y lo que sea que el Creador quiere hacer, lo hará. Pero por parte del hombre, él no puede hacer nada. Hay una regla donde no se ve progreso. La persona no puede hacer ningún esfuerzo. En este momento la única forma es tener fe en los sabios, quienes nos dicen que debemos creer que tal es el orden del trabajo, que una persona no debe ver lo que está haciendo. Y la persona debería creer que este ocultamiento es lo mejor para él, que lo llevará a ser recompensado con devekura, adhesión con el Creador. Si se sobrepone y cree que todo es lo mejor para él y el Creador escucha la plegaria de cada boca, pero que debería haber un despertar desde abajo, y la salvación del Señor es como un abrir y cerrar de ojos. Lo que significa que cuando se acumulan todas las chispas, uno debe escudriñar y pedir que ingresen a Kedushá y luego recibe la ayuda de una sola vez. Sin embargo, cuando uno siente que está vacío, lo que significa que siente que no tiene ninguna Torah, ni ninguna mitzvot o precepto, ni ninguna buena acción, ¿qué puede hacer? En este momento, la persona debe pedirle al Creador que brille para él, para que pueda obtener la grandeza y exactitud del Creador por encima de la razón. En otras palabras, aunque todavía no es digno de sentir la grandeza y la exactitud del Creador, ya que todavía no ha sido recompensado con la cualidad de hombre, y el sinsum y la ocultación del Creador todavía están en él, como está escrito, no escondas tu rostro de mí. Todavía la persona le pide al Creador que le dé la fuerza para recibir la grandeza y la importancia del Creador por encima de la razón. Es como dice Baal HaSulam sobre lo que dijeron nuestros sabios. Incluso los vacíos entre ustedes están llenos de misvot, como una granada. Dijo que Rimón, la granada, proviene de la palabra romemut, exactitud, lo cual está por encima de la razón. Por lo tanto, el significado de incluso los vacíos entre ustedes están llenos de misbot como una granada es que la medida de llenado está de acuerdo con la capacidad de ir por encima de la razón, lo que se llama exactitud. En otras palabras, el vacío puede ser precisamente donde no hay presencia y siente que está desprovisto de Torah, misbot y buenas obras. Cuando esto continúa con el tiempo, cuando el hombre quiere trabajar por el bien del Creador y no para sí mismo, entonces la persona ve que todo lo que hace no es para el Creador, sino solo para su propio bien. En este estado, la persona siente que no tiene nada y que está completamente vacía y puede llenar este lugar con una sola granada. Es decir, si va por encima de la razón, lo cual se llama exactitud del Creador. En otras palabras, la persona debe pedirle al Creador que le dé el poder de creer por encima de la razón en la grandeza del Creador. Es decir, el hecho de que quiere la exactitud del Creador no significa que él diga,
Si me dejas alcanzar la exactitud y la grandeza del Creador, estaré de acuerdo en trabajar. Sino más bien que la persona quiere que el Creador le dé el poder de creer en la grandeza del Creador y que con esto llena el vacío en el que se encuentra en este momento. De esto se deduce que si no fuera por el vacío, es decir, si no trabajara en el camino hacia el logro de la Devekut, adhesión, lo cual significa equivalencia de forma, llamado para otorgar, sino más bien como el público en general, que es suficiente las acciones prácticas que observan. Estas personas no se sienten vacías, sino llenas de misbots. Sin embargo, específicamente aquellos que desean ir en el otorgamiento sienten el vacío dentro de ellos y necesitan la grandeza del Creador. Pueden llenar este vacío específicamente con la exactitud, llamado llenos de misbot, en la medida en que le piden al Creador que les dé fuerza para poder ir por encima de la razón, lo que se llama exactitud. En otras palabras, le piden al Creador que les dé fuerza en la exactitud, lo cual es por encima de la razón, en la grandeza e importancia del Creador. No quieren que el Creador les permita alcanzar esto, ya que quieren subyugarse con una rendición incondicional, pero piden ayuda del Creador y en esa medida pueden llenar el vacío con misbot. Este es el significado de llenos de misbot, como una granada. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras del Zohar. Cuando el Creador ama a una persona, le envía un regalo. ¿Y cuál es este regalo? Un pobre para ser recompensado por el Creador. Y cuando Él es recompensado por él, el Creador dibuja sobre él una cadena de gracia que se extiende desde el lado derecho, se extiende sobre su cabeza y lo registra para que cuando el din, juicio, venga al mundo, ese saboteador tenga cuidado de no dañarlo. Por esta razón, el Creador primero le da con lo que debe ser recompensado. Debemos entender lo que es pobre en el trabajo y lo que es una cadena de gracia y cuál es el juicio que viene al mundo. Se sabe que pobre significa pobre en conocimiento. ¿Qué es pobre en conocimiento? Hay dos categorías. La primera, el público en general, que se dedica principalmente a acciones prácticas. En cuanto a la intención, hacer todo por el Creador. No le prestan mucha atención. Se involucran en la Torá y en las misbot y generalmente son íntegros y no sienten deficiencias en sí mismo. Pero debido a que nuestros sabios dijeron que uno debería ser humilde, buscan deficiencias en sí mismos para observarse muy humilde. Número 2. Aquellos que quieran trabajar para otorgar y participar en la Torah y las misbot, para que puedan hacer todo lo posible para otorgar y no por su propio bien. Esto es como nuestros sabios dijeron: he creado la inclinación del mal, he creado la Torah como condimento. Por lo tanto, estos trabajos y trabajadores entienden que cada día deben avanzar, ser ricos en conocimiento, es decir, comprender cada vez que vale la pena trabajar solo para otorgar. Sin embargo, de hecho,
ven que cada día, cuando quieren caminar por el camino donde todo es solo en nombre del Creador, el cuerpo entiende de manera diferente cada vez. Comienza a comprender que es mejor trabajar por el bien de uno mismo que trabajar por el bien del Creador. En este momento están desconcertados sobre por qué resulta lo contrario de lo que pensaban. Rezan al Creador para que les envíe la comprensión y el conocimiento, para que el cuerpo entienda que vale la pena trabajar por el bien del Creador. Sin embargo, ven lo contrario y muchas veces se desesperan, porque el Creador no escucha la oración y algunas veces quieren escapar de la campaña. La respuesta, dice el Zohar, es que cuando el Creador ama a una persona le envía un regalo. ¿Y cuál es este regalo? Un pobre. En otras palabras, el hecho de que uno ve que es pobre en conocimiento, que el cuerpo no comprende por qué necesita trabajar por el bien del Creador y no por su propio bien, el Creador le envía el don del pensamiento y la sensación de que es pobre, ya que Él lo ama. Pero, ¿por qué el Creador lo ama? Es porque quiere trabajar por el bien del Creador. Por esta razón, el Creador lo ama. Sin embargo, no puede, aunque quiera, ya que está en contra de su naturaleza. El hombre nació con el deseo de recibir para su propio beneficio. Dado que existe una corrección de que mientras uno no esté listo para caminar en el camino de la verdad, no podrá ver la verdad porque ésta lo dañará. Esas personas que no tienen la intención de caminar por el camino del otorgamiento, a estas no se les muestra la verdad, ya que son incapaces de ir en contra de la naturaleza del deseo de recibir. Piensan que todo lo que les falta es algo de deseo, lo que significa que si aceptan caminar por el camino del Creador, pueden hacer todo por el Creador. Por esta razón, todo lo que una persona piensa que puede hacer por sí mismo, no sufre por no hacerlo, ya que es fácil. Por lo tanto, no le duele que no esté trabajando por el bien del Creador, aunque sabe que debemos hacer todo por el Creador. Esto se deriva de la regla que nuestros sabios dijeron: todo lo que está por recolectarse es considerado recolectado. Cualquier deuda que una persona va a recibir del prestatario es como si hubiera tomado su deuda, porque es seguro, sabe que la recibirá. Por lo tanto, porque sabe que cuando quiera podrá hacer todo por el bien del Creador, no siente carencia, aunque todavía no lo está haciendo. Esta es la corrección para que aquellos que trabajan a la manera del público en general. Sin embargo, aquellos que realmente quieren trabajar en el camino de hacer todo para otorgar, el Creador ama a estas personas, como está escrito en el Zohar. El Creador les envía un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Un pobre,
lo que significa pobre en conocimiento. En otras palabras, el cuerpo no comprende cómo puede haber tal cosa que podamos trabajar por el bien del Creador, ya que está en contra de la naturaleza. En este momento, la persona ve que es pobre incluso en acciones, es decir, no solo es pobre en conocimiento, sino también en la práctica. Dicho de otra manera, ve que ni siquiera tiene un acto que sea por el bien del Creador. Más bien, todo es para su propio beneficio. Entonces, la persona se vuelve necesitada del Creador para ayudarlo, porque es el más pobre de todos, tanto en mente como en acción y en corazón. Entonces ve que es verdaderamente malvado, lo que significa que no puede justificar cómo se comporta el Creador con él y ve que incluso las oraciones que eleva al Creador son como si el Creador no las escuchara. Y muchas veces cae en desesperación. Sin embargo, una persona debe creer que todos estos sentimientos que experimenta le vienen desde arriba, que el Creador se los envía y que son un regalo de arriba. Este es el significado de decir, ¿y cuál es el regalo? Un pobre para ser recompensado. La pregunta es, ¿cómo podemos decir que la pobreza es un regalo? Él responde a esto para ser recompensado por el Creador. En otras palabras, al ver que la persona se considera pobre, que no tiene nada, una persona tiene una carencia total, lo que significa un deseo completo de ayuda del Creador, ya que para recibir la satisfacción del Creador, la persona necesita un deseo completo. Cuando ésta ve que nadie puede ayudarla sino solo el Creador. Por lo tanto, a través de la pobreza adquiere la necesidad de hacer que sus vasijas de recepción sean dignas del Creador, dándole el deseo de otorgar en lugar del deseo de recibir. Este es el significado de las palabras y cuándo es recompensado por él, lo que significa que a través del pobre adquirió una necesidad y una carencia completa. Entonces el Creador dibuja sobre él una cadena de gracia que se extiende desde el lado derecho. Dicho de otra manera, el Creador le da el deseo de otorgar, llamado Hesed, lo cual significa otorgante, lo cual se llama justo, y lo que significa que recibe la segunda naturaleza llamada deseo de otorgar. Este es el significado de las palabras. Se extiende sobre su cabeza. Cabeza significa conocimiento. El Hesed que recibe una persona está sobre su cabeza, lo cual significa por encima de su cabeza, lo que significa por encima de la razón. A través de la cadena de Hesed puede caminar por encima de la razón. Él dice, cuando Din, el juicio, viene al mundo, este saboteador tendrá cuidado de no dañarlo. Eso significa que dado a que la cadena de Hesed está sobre su cabeza, lo que significa que está en fe por encima de la razón, cuando llega el juicio, es decir, el deseo de recibir, sobre el cual había un juicio que no brilla en él. Y quiere dañar a una persona con sus preguntas, ya que la cadena de Hesed llamada fe por encima de la razón se extiende sobre la cabeza de esta persona. Ya no puede dañarla. El saboteador viene con los argumentos del deseo de recibir, llamado la cualidad del juicio, lo que significa que discute con su razón. Por lo tanto, una persona que ha sido recompensada con una cadena de Hesed, tanto en la mente como en el corazón, y va por encima de la razón con respecto a todo, gracias a esta cadena de Hesed ya no puede dañarlo. Sin embargo,
cuando una persona siente que es pobre, lo que significa que no tiene temor cuando quiere trabajar por el bien del Creador, sino por el contrario, en ese momento él ve que para él la Shehinah, divinidad, está en el polvo. Es decir, para él ella tiene la forma de polvo. Polvo es como está escrito sobre la serpiente, que el Creador le dijo a la serpiente: comerás polvo toda tu vida. Nuestros sabios explicaron que todo lo que come la serpiente sabe a polvo. En el trabajo significa que mientras uno no haya corregido el pecado del árbol del conocimiento, saboreará el sabor del polvo. Cuando uno quiere hacer sus acciones con el fin de otorgar, lo cual se llama Shehinah en el polvo, tiene prohibido contárselo a su cuerpo, llamado el deseo de recibir. En otras palabras, uno no le debe decir al deseo de recibir para sí mismo que no siente ningún temor con respecto a la espiritualidad. Ni siquiera debería discutir asuntos de trabajo con su deseo de recibir, ya que debe saber que ninguna discusión con el deseo de recibir lo ayudará. Por lo tanto, cuando una persona llega al estado de pobreza, solo debe pedirle al Creador que lo ayude y que le dé fuerza para sobreponerse a esta. Esto es como dijeron nuestros sabios. Si un hombre viene al seminario y recibe un trato irrespetuoso, no debe ir y decirle a su esposa. Debemos entender lo que esto nos enseña en el trabajo. Además, ¿se le permite a uno exigir respeto? Después de todo, nuestros sabios dijeron: sé muy humilde. Deberíamos interpretar que una persona que viene al seminario para aprender la Torah es como ¿por qué son nuestras vidas y la duración de nuestros días? En otras palabras, la Torah es respetada porque todas las cosas buenas están incorporadas en ella. La persona vino al seminario, pero la Torah no la respetó. Es decir, la Torah le fue ocultada y no se le mostró nada de la gloria e importancia que hay en la Torah. En cambio, prueba el sabor del polvo. Por esta razón, la persona quiere consultar con su deseo de recibir, sí debe continuar. Se dice: no debe ir y decirle a su esposa, lo que significa el deseo de recibir. En cambio, debe contarle todo al Creador, lo que significa que el Creador abrirá sus ojos y la persona será recompensada con la gloria de la Torah.